Son el jardín en la parte frontal del instituto y el estacionamiento en la parte posterior. Les solicitamos apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio por respeto a todos nuestros invitados. A todos aquellos interesados en recibir información, los invitamos a registrarse en la lista de correos que se encuentra en la mesa en la parte posterior. Y aquellos alumnos que requieran diseño para créditos, favor de dejar sus carnets en cabina y les serán entregados al finalizar el evento. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Espacios Transfronterizos Porosos, Prácticas Económicas, Consumos y Construcción de Nuevas Sociabilidades de Mujeres en la Frontera Argentino-Boliviana, que en breves momentos impartirá nuestra invitada, la doctora Silvia Hirsch, del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. La doctora Hirsch es magíster y doctora en antropología en la Universidad de California en Los Ángeles. Fue profesora en el College of New Jersey, la Universidad de Princeton, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la New York University en Buenos Aires. Sus áreas de investigación son pueblos indígenas, género, salud, educación intercultural bilingüe, fronteras, antropología visual. Es autora de numerosos artículos sobre salud sexual y reproductiva, educación intercultural bilingüe, identidades y prácticas transfronterizas, y de los libros El pueblo tapiete de Argentina, Historia y Cultura, y de las compilaciones Mujeres indígenas de la Argentina, Cuerpo, Trabajo y Poder. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es co-coordinadora del Centro de Estudios en Antropología, del Núcleo Interdisciplinario de Género y Feminismos, así como del Núcleo de Estudios para Pueblos Indígenas. Es directora de la revista Etnografías Contemporáneas. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a la doctora Silvia Hirsch. ¿Ahí qué tal? Sí, ahí se escucha. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. En particular quiero agradecer a la doctora Arely Veloz, al director y subdirector del instituto por la generosidad de la invitación y la posibilidad de estar acá en el norte-norte de México, en este país tan maravilloso y en esta zona también tan dura de nuestra América, por todo lo que está pasando. Es un privilegio y un gusto estar acá. Voy a dar comienzo a la conferencia y voy a leer casi todo, así que paciencia, pero voy a leer casi todo. Todos los días, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, circulan autobuses por la Ruta Nacional 34, en la provincia de Salta, en el noroeste de la Argentina. Van repletos de gente que viaja a la frontera, la mayoría mujeres, que cruzan el paso fronterizo, un puente internacional para ingresar a Bolivia a hacer compras. Procuran adquirir medicamentos, hojas de coca, cigarrillos, golosinas, ropa, electrodomésticos, alimentos de todo tipo y muchas mercaderías más. Algunas de ellas comprarán para su propio consumo y el de sus familias, otras lo harán como una forma de comercio de tipo hormiga, es decir, en pequeña escala. Las fronteras constituyen espacios vividos y transitados. En las fronteras se dirimen cuestiones de ciudadanía, de acceso a recursos, de presencia o ausencia del Estado y sus instituciones, y son espacios disputados y resignificados. Hay fronteras y pasos fronterizos brutalmente restrictivos y controlados, otros más porosos y menos imponentes. Las fronteras y sus espacios transfronterizos, en el caso de Bolivia y Argentina, se caracterizan por su permeabilidad, su movimiento continuo, que a pesar de vaivenes económicos y políticos de ambos lados, permite el paso relativamente libre de los ciudadanos. La vasta bibliografía sobre fronteras muestra las diversas prácticas sociales, económicas y políticas que se producen en zonas fronterizas, en contextos geográficos complejos y políticas restrictivas.
si bien por un lado existe un emplazamiento de dispositivos estatales que marcan fronteras y que construyen e imponen nociones de nación y nacionalismo, por el otro, las fronteras son porosas, pueden ser atravesadas caminando, escalando, nadando, en vehículos diversos y de manera fluida. Concuerdo con Ruiz Juárez y Martínez Velasco por su caracterización de la frontera entre Guatemala y México como una frontera permisiva, refiriéndose a cómo los márgenes de tolerancia que los estados nacionales pueden conceder según las coyunturas políticas y económicas en sus zonas de frontera, producto de los advenimientos históricos o de los implementados circunstancialmente, ante la agencia de los actores fronterizos, pueden convertirse en prácticas cotidianas de plazo indefinido. Para estos autores, la noción de frontera permisiva implica las situaciones que transforman los espacios, convirtiendo a la frontera en un territorio dinámico y flexible, de condición porosa, en que el Estado, por acción u omisión, ha de mostrar determinados grados de anuencia. En el norte argentino observamos un caso similar, si bien prefiero referirme a la noción de porosa más que permisiva. Hay comunidades, y voy a hablar de acá, acá arriba es la provincia de Salta, esto es el noroeste argentino, acá está la capital, y bien acá al norte, acá es donde hago mi trabajo. De este lado ya es Bolivia. Hay comunidades rurales indígenas, barrios periurbanos, ciudades de las cuales se trasladan mujeres indígenas y criollas. Para nosotros criollas se refiere a mestizas y blancas, de clase baja y media para hacer sus compras. La cercanía a la frontera, su fácil cruce y el acceso a mercaderías variadas y más económicas ha permitido el desarrollo de nuevas prácticas sociales vinculadas al consumo. Asimismo, en los últimos años, algunas mujeres han comenzado a profesionalizarse y a trabajar en instituciones educativas, sanitarias o en comercios, lo cual ha generado un ascenso socioeconómico y nuevas prácticas de consumo. Por su parte, las mujeres criollas o mestizas también recurren a la frontera como espacio donde hacer compras. Me interesa examinar qué es lo que ofrece el otro lado de la frontera, de qué manera lo que se adquiere en la frontera permite la transformación de prácticas de sociabilidad, femineidad y se inscriben en el cuerpo. El objetivo de esta conferencia es analizar de qué manera confluyen en un espacio geográfico transfronterizo determinadas prácticas de consumo que inciden en las sociabilidades, feminidades y permiten nuevas formas de inclusión social. Intento indagar en la manera por la cual el acceso a bienes de consumo en la frontera facilita nuevas prácticas sociales que caracterizan a la población criolla mestiza y que son incorporadas también por mujeres indígenas. Asimismo, estas nuevas formas de consumo generan una mayor aceptación e incorporación de las mujeres indígenas en espacios tradicionalmente dominados por las mujeres criollas y cuestionan las asimetrías prevalentes en las relaciones interétnicas y de clase. De modo que esta investigación pregunta si el consumo y las prácticas estéticas que conlleva matizan relaciones interétnicas y de clase históricamente caracterizadas por la fricción y la tensión. Pero este consumo también incide en las mujeres criollas de clase baja y media que necesitan adquirir mercaderías diversas que muestran su ascenso social. Asimismo, la mercadería que se obtiene del otro lado de la frontera proviene de un mercado global, Estados Unidos, China, Brasil, Bolivia. Si bien en esta presentación quiero enfatizar el consumo de productos bolivianos y no solo de países del norte. Los bienes de consumo que se adquieren del otro lado de la frontera, en particular la ropa, las decoraciones para fiestas y otras enseres, tienen una estética más boliviana que la que proviene del sur de la Argentina. Esto me lleva a pensar en la fluidez y en la porosidad de las zonas transfronterizas y cómo se dirimen adscripciones nacionales en la periferia. El consumo, como indica Canclini, es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos. Para este autor, el consumo no siempre implica una separación entre las clases y los grupos. El consumo también puede ser un escenario de integración y comunicación. En este sentido, abordo el tema del consumo transfronterizo como una práctica construida
constructora de sentidos transformadores. Esta investigación está basada en mi trabajo etnográfico en comunidades rurales y periurbanas y urbanas a lo largo de 34 años. Esto me permite tener una mirada longitudinal, ver transformaciones, ver el impacto de los vaivenes de la economía argentina y boliviana. Nuestras economías varían muchísimo y tenemos constantemente periodos de crisis. Además, he vivido y visitado numerosos hogares de familias indígenas, rurales y urbanas, de familias criollas. He estado en sus ámbitos de sociabilidad, en sus fiestas de 15, en sus iglesias. Ver cambios generacionales y de género, como así también en la construcción de feminidades, parte de un enfoque longitudinal y diacrónico y del cruce de variables y características entrelazadas, de modo que sitúo mi investigación en un abordaje multitemporal y multisituado. Me desplazo temporalmente en cuanto a la investigación a partir de conocer a la zona hace más de 3 décadas. En la primera parte del trabajo voy a realizar una descripción de la frontera y la población, en la cual me enfoqué. En la segunda indago en el estudio del consumo y el gasto, y lo anclo en los hallazgos empíricos, y por último examina de qué manera estas nuevas prácticas de consumo permiten formas diversas de inclusión social, femineidad y de participación. La frontera entre la Argentina limita con 5 países, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Tiene 10.000 kilómetros de frontera, numerosos pasos fronterizos. La frontera entre Bolivia y Argentina es de 700 kilómetros. Y acá voy a hablar específicamente de un paso fronterizo que se llama Salvador Massa del lado argentino y Yacuiba del lado boliviano. Es una frontera que se encuentra en un valle con sierras subandinas, una zona también de selva de transición. Y lo interesante, y quizás en algo similar a esta parte del norte de México, es que la población del lado argentino es de 20.000 habitantes y la población del lado boliviano es de 97.000 habitantes. Algo similar que se ve acá en el norte, ¿no? Más población del lado mexicano que del americano. La Argentina igual es un país con bastante baja población para ser un país grande. A fines de la década de 1970 se construyó este puente que se ve acá, un puente internacional que une Argentina con Bolivia, lo que facilitó el traslado cotidiano al otro lado de la frontera. El paso fronterizo para los argentinos, al menos, es bastante fácil de cruzar. Hay que tener un documento nacional de identidad, se puede ir cruzando, generalmente caminando. Hay caminos alternativos, especialmente para el contrabando, que pueden ser cruzando por la quebrada de un río. Del lado argentino hay una gendarmería nacional, hay una delegación de la Dirección General de Migraciones, y acá está gendarmería haciendo controles por drogas. Es una zona importante de paso de drogas, de narcóticos que vienen de Bolivia, entonces hay un poco de control, tampoco hay demasiado control, pero un poco de control hay. Del lado boliviano hay mucho más control, hay Fuerzas Armadas, aduana, policía, una agencia para el desarrollo de macrorregiones y zonas fronterizas. Entonces quiero enfatizar lo fácil que es cruzar la frontera del lado argentino si uno es argentino. Simplemente cruza un puente, entra a Bolivia y nadie le pregunta nada cuando entra a Bolivia. Entonces para mí venir a esta parte del mundo siempre es muy imponente, porque ustedes tienen a Estados Unidos del otro lado, donde el control es tan fuerte, tan restrictivo. Para nosotros sería impensable tener un muro que separe países en América del Sur. Además, esta es una zona multiétnica, que es notable para nuestro país también. Es una zona donde hay muchos grupos indígenas, estos que se ven acá, todos hablan lenguas distintas. También hay migrantes indígenas de Bolivia, como los Aymara y los Coya. También hay población mestiza y hay un montón de población descendiente de sirios, libaneses, españoles, griegos, gente de otras provincias. Además, es una zona de increíble flujo comercial, desarrollo agrícola, extracción de hidrocarburos y producción maderera, y ahora fuertemente la sojización, el desarrollo de la soja, que está caracterizando tanto a nuestro país. De modo que acá hay una zona muy integrada al otro lado de la frontera. Entonces, este paso fronterizo entre Salvador Massa
y Yacuiba es un ámbito relacional, permite incorporar y transportar y procesar bienes y prácticas culturales de manera fluida. Ahí está el puente, uno pasa caminando, este es el puesto del lado argentino, y ahí está la gente, cruza del otro lado y ya está en Bolivia muy fácilmente, y hay entonces un enorme movimiento fronterizo caracterizado por el transporte de mercadería, muchísima es de contrabando, muchísimas viene de Estados Unidos y de Brasil, y acá hay, y van a ver incluso la presencia de mujeres que se llaman bagalleras o pasadoras o paseras, que transportan la mercadería de un lado al otro, y en el caso de Bolivia siempre están organizadas en un sindicato, por eso también tienen unos chalecos azules. Pero también cabe mencionar que hay toda una historia anterior a esta de la mercadería, porque a finales del siglo XIX y principios del XX, cientos de miles de trabajadores indígenas venían de Bolivia a la Argentina a trabajar en los ingenios azucareros, en los aserraderos y en las fincas agrícolas. Entonces, este paso, venían con un tren que todavía existe, llegaban a la frontera y de luego iban caminando hacia toda la zona de los ingenios. Entonces, tiene mucha historia este paso fronterizo, si bien las ciudades fronterizas son muy nuevas. A partir de 1980 se van a producir más migraciones porque va a llegar mucha gente de Bolivia a trabajar a la Argentina, a las ciudades del sur del país, en la construcción, en la producción hortícola. Entonces está muy fuerte presente esta frontera, y además la importación y contrabando continuo, al cual yo muchas veces lo llamo en realidad comercio transfronterizo. Muchísimas las mujeres se dedican a este comercio de cruce de la frontera. Es una actividad desbordante, llegan muchísimos ómnibus de línea, camiones, vehículos para ir a Bolivia a hacer compras, y las compras son así mayorista, comprar lo que hay en Bolivia y entrarlo a la Argentina, en general de manera ilegal. Hay bastante ausencia de este control del lado boliviano, un poco más otra vez del lado argentino, pero se ve este movimiento constante. En la frontera se desarrolla un comercio y un contrabando hormiga. Hombres y mujeres, conocidos como paseros o bagalleros, cargan en sus espaldas o en un carrito, como vemos en la foto, según el tipo de mercadería, a veces a pie, por una quebrada, si es muy ilegal, lo que están llevando, porque esta es una zona además que, aparte de que se pasa droga, pero también se pasa hojas de coca, que se consumen mucho por la población campesina, cigarrillos, de todo tipo de cosas. Esta intensa actividad comercial, este contrabando hormiga, es parte de la vida cotidiana y del consumo cotidiano. La ciudad de Yacuiba, por ejemplo, del lado boliviano, tuvo un crecimiento exponencial, aumentó 5 veces su población en 25 años. Entonces, una zona además que recibe mucha gente. Además, se produce un cambio. En 1994 tuvimos una política económica de dolarización en la Argentina. Siempre nos va mal con todas las políticas económicas, con esta fue pésimo también, porque fue un peso era igual a un dólar. Entonces eso trajo un encarecimiento muy grande de la zona. Era más barato ir a comprar a Bolivia. Bueno, ahora nuestro dólar hoy llegó a los 47 pesos. La gente en la frontera está muy consciente del cambio del dólar, porque lo pasa al peso, y es muy consciente de, bueno, de qué lado conviene más hacer las compras. Cuando los precios bajan por el cambio en Argentina, los bolivianos compran en Argentina y viceversa. Entonces esto también va a afectar el rol de las mujeres que se dedican al comercio transfronterizo. Del lado argentino, la población sigue siendo pequeña. Se funda la municipalidad en 1952, es decir, es realmente nueva esta ciudad. Y acá llegan también muchísimos autos, estacionan y cruzan del otro lado para hacer sus compras. Además, también hay algo más o menos parecido a que tiene que ver con las consultas médicas en ambos lados, no tanto como acá, y no hay tantas farmacias como acá, que es desbordante la cantidad de farmacias, pero sí en Bolivia se compra sin receta, y en Argentina hay muchas restricciones y hay que comprar en general, no siempre con receta. Entonces también se compra muchísimo en la calle y sin receta. Creo que acá pasa algo similar. Les mencioné que era una zona étnicamente diversa. Yo focalicé mi estudio en indígenas guaraníes, también en mujeres criollas de sectores populares. Estos indígenas guaraníes viven a lo largo de esta ruta nacional 34,
y llegan a la Argentina precisamente por un proceso migratorio que tiene que ver con lo que mencioné antes del trabajo asalariado en los ingenios azucareras y en las fincas. Y las mujeres van a tener un rol importantísimo porque las mujeres guaraníes van a llevar a vender todos los días a las ciudades su producto agrícola y también van a ir a la frontera a hacer comercio transfronterizo. Entonces hay una historia en las comunidades de mujeres que salen de la comunidad a hacer las compras, si bien algunas no hablan bien el castellano, igual tienen este hábito y esta destreza en cruzar la frontera y hacer las compras. Históricamente, las comunidades guaraníes estuvieron sujetas a procesos de misionización conducidos por la orden franciscana y diversas iglesias evangélicas. La conversión religiosa, junto con la escolarización, implicó un proyecto civilizatorio. Y este proyecto civilizatorio tuvo un profundo alcance y me voy a referir muy específicamente a la vestimenta, a los hábitos de consumo, a la corporalidad en la creación de nuevas formas de sociabilidad y femineidad. Esta forma de vestirse, así con estas túnicas, era la forma tradicional antes del proceso de misionización. Jean Komarov, en su artículo sobre el rol de la ropa en la construcción de sujetos sociales en Sudáfrica, se pregunta por qué los misioneros británicos le daban tanta atención a la desnudez africana y por qué este esfuerzo fue tan integral a las actividades misionales que pensaban fomentar entre los africanos. La ropa era considerada la fabric of civilization, ¿no? Como si fuera la trama y la tela de la civilización, y por lo tanto una manera de construir nuevas identidades sociales entre los africanos. El acceso a ropa usada de Inglaterra generó la europeización de los africanos, pero generó también divisiones étnicas y de clase. Como indica Komarov, la ropa constituyó en la empresa evangelizadora un commodity, pero también un dispositivo del proceso civilizatorio, una manera de construir valor, sentido de persona e historia en la frontera colonial. La estética que se desarrolló entre los guaraníes a mediados del siglo XX es similar a lo que se refiere Komarov para Sudáfrica, un proceso civilizador en la cual emergió una etnicidad genérica que mostraba un campesino proletario ataviado con vestidos sencillos. Ahí vemos cómo la ropa va a ir cambiando gradualmente. Entonces, a partir de 1940, las mujeres dejan de usar la túnica tradicional y empiezan a usar vestidos sencillos, faldas y floreados. El trabajo en los ingenios va a exacerbar el uso de la ropa de los blancos en detrimento de la ropa tradicional. Para 1970 y 1980, algunas mujeres comenzaron a cortarse el pelo o usarla permanente en el pelo. Son mujeres con pelo muy lacio, empiezan a enrularse el pelo para imitar a las mujeres criollas, mestizas. La evangelización, sumado al proceso de incorporación laboral y la escolarización, van a transformar la forma de vestir y van a transformar el consumo. Por su parte, las mujeres no indígenas también fueron cambiando su forma de vestir, maquillarse y usar el pelo. El vestir discreto y sencillo, observado hasta la década del 80, va a ser reemplazado por un vestir más relajado y cómodo, por el uso de leggings, de pantalones de mezclilla, de ropas muy apretadas al cuerpo y ropas que no necesitan planchado. El calzado, el uso de tinturas, los cortes de pelo, esto va a también ser incorporado. Y en esto lo que va a incidir fuertemente va a ser la escolaridad y también la profesionalización. La escuela, como sabemos, constituyó, entre mujeres mestizas e indígenas, un proyecto civilizatorio y de incorporación ciudadana. Produjo en muchos casos el abandono de la lengua nativa, en México también ha sido así, y cambios en las prácticas culturales y las formas de vestir. En el norte, ¡ay, qué silencio! Se apagó el... En el norte argentino, el proceso de profesionalización de las mujeres indígenas y también de sectores bajos es relativamente reciente, comienza en las últimas 2 décadas. Esto además también tiene que ver con procesos políticos en nuestro país. Empiezan a aparecer profesorados terciarios en ciudades aledañas y acá va a haber una fuerte incorporación a la educación superior por parte de mujeres indígenas y mujeres criollas de clase blanca que van a ser muy apoyadas por sus madres
madres o sus abuelas. Sus madres y sus abuelos no fueron a la escuela, hablan mal el castellano, el español, y van a incentivar a sus hijas, a sus nietas, a que estudien. Y acá va a haber una fuerte diferencia generacional. Las mujeres se criaron con madres y abuelas que salían a vender, madres que salían del hogar a hacer comercio transfronterizo y contrabando, pero ahora van a ser estas madres que van a incentivar a que sus hijas estudien. Acá hay que tomar en cuenta que, bueno, estamos hablando de una población indígena que en un país nuestro que tenía un proyecto civilizatorio europeo muy fuerte, con un modelo de país blanco europeo, siempre hubo una enorme discriminación hacia los pueblos indígenas y los pueblos quienes no es blanco o que entra en el modelo hegemónico, y entonces acá sí va a haber un cambio en los 80, que se produce en toda América del Sur, con los procesos de reivindicación política y las organizaciones indígenas. Entonces acá también hay un momento muy especial de apertura, de incorporación a la educación. Para integrarse profesionalmente a instituciones educativas y sanitarias, las mujeres atraviesan este proceso civilizatorio. Van a cambiar su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de consumir y de relacionarse, porque estas prácticas le van a permitir una mayor inclusión y evitar formas cotidianas de la discriminación, pero implican una mirada normativa, una regulación sobre la corporalidad, el espacio personal y doméstico. Las mujeres van a comenzar a consumir bienes que caracterizan a las mujeres de los espacios urbanos. La formación docente, en la cual se integraron las mujeres, construyó nuevos vínculos con otras estudiantes que no son indígenas, y esto empezó a llevar a que invitar a las casas. Esto no se daba antes. Las mujeres mestizas no invitaban a mujeres indígenas a su casa y mucho menos socializaban con ellas. Tengo varias imágenes acá que son tomadas por una de las docentes indígenas, por ella, del Facebook. Es muy facebookera. Entonces ella postea constantemente su relación con las mujeres que son mestizas, con sus amigas nuevas y los espacios de sociabilidad. Esta formación también brindó a las mujeres un conjunto de herramientas sociales y educativas que otorgan mayor capacidad de agencia y que les permite posicionarse en una situación de mayor enunciación. Y me refiero en concreto a hablar con mayor soltura en castellano en un espacio público. Yo que las conozco hace muchos años, hace 30 años atrás, las mujeres indígenas morían de vergüenza si tenían que hablar delante de otras personas en público. Y esto es algo que también gradualmente ha ido transformándose. Al ingresar a trabajar en escuelas o hospitales, fuera de sus comunidades, se enfrentan enormes desafíos y temores. Por un lado, logran profesionalizarse, tener un título, les permite ser maestras, agentes sanitarios, enfermeras, ascender, pero la inserción implica ingresar a un espacio en el cual no hay familiaridad y no hay la misma contención que dentro de la comunidad. Tienen que asistir a reuniones con padres y directivos de las instituciones, de modo que estos nuevos ámbitos laborales implican acercarse a sus compañeras de trabajo y a generar nuevas relaciones. Y es en este contexto que considero que el consumo de ropa, de maquillaje y otros bienes va a matizar estas tensiones interétnicas y generar mayor aceptación, como veremos a continuación. Como señalé antes, hombres y mujeres cruzan habitualmente la frontera muchas veces. A veces la gente va todos los días, una vez por semana, y lo que ocurre es que cruzan la frontera. No es como ir a Estados Unidos, porque van a una frontera muy similar, van a una frontera donde la mayor parte de los comerciantes son mujeres, y son mujeres indígenas bolivianas, que están del otro lado. Hablan otro idioma, pero bueno, se comunican en castellano. De modo que ir al otro lado de la frontera es una práctica con una mayor relación de simetría. No es que hay que hablar un idioma distinto, no es Estados Unidos y todo lo que implica. De modo que comprar del otro lado de la frontera resulta cómodo, económico y no plantea diferencias de clase y raza que obstaculizan una transacción comercial. No se produce esa diferencia y esa profunda asimetría. ¿Qué consumen las mujeres cuando van a la frontera? ¿Por qué compran lo que compran? ¿Qué sentido le otorgan a estas compras y qué implicaciones tienen? Considero que hay dos tipos de consumo. Un consumo hacia adentro de la casa, hacia dentro del barrio y la comunidad, y otro consumo hacia afuera. Es decir, lo que se compra para el uso cotidiano y utilitario y lo que se compra para mostrar,
para el espacio laboral, para el espacio social y de ocio. Hyman, en un artículo publicado en el 94, propone una perspectiva del análisis de la cultura material para comprender la economía de los hogares. Esto implica ver al hogar y a las unidades domésticas como unidades de producción de alimentos, producción de resguardo o cobijo, producción de sueño y producción de commodities comerciales. De modo que distintos individuos, de manera específica, según el género y la generación, utilizan tecnologías y estrategias para lograr la producción y la adquisición de bienes. Proveer de bienes de consumo a una familia en contextos de inestabilidad laboral y economía informal e inflación, como tenemos en nuestro país, requiere de estrategias para procurar recursos, pero también implica entender el valor simbólico de estos bienes. Asimismo, cabe tomar en cuenta la dimensión histórica del cambio cultural, de las transformaciones. Estamos pensando de la manera en que las manufacturas capitalistas han migrado intensa y poderosamente del centro a la periferia en muy poco tiempo. De modo que el abordaje a la cultura material requiere de una perspectiva del sistema mundo. El consumo de objetos está vinculado a una economía mundial. Las mercaderías están siendo producidas en otros lugares, transportadas, vendidas, vueltas a ser transportadas e ingresadas en los hogares. Los cambios, además, en la cultura material se han comprimido. Por ejemplo, la mayor parte de la gente nunca tuvo un teléfono y ahora tiene un celular con aplicaciones y acceso a Facebook y a Internet. Es decir, es un salto cualitativo. La gente no tuvo un refrigerador o una cocina a gas y ahora se compra una cocina a gas, compra un freezer para guardar los alimentos. Es decir, hay canales por los cuales se mueve la cultura material que disminuye las disparidades entre el poder adquisitivo y el precio de compra entre metrópolis y periferia. La frontera torna más accesibles estos objetos que ahora resultan necesarios para la vida cotidiana. ¿Qué es lo que compra la gente? Bueno, la gente compra muchísima ropa, muchísimos juguetes, una enorme cantidad de juguetes para niños, algo que no se veía antes, porque los niños no jugaban prácticamente, hacían sus juguetes caseros. Ahora hay este mercado de los juguetes chinos y también brasileros. Ahora vamos a hablar un ratito sobre los maquillajes, una enorme cantidad de maquillajes. La ropa, entre otros objetos de la cultura material, representa más que un símbolo de algo, como diría Miller. En la ropa yace la identidad y la representación de los deseos, los logros, las aspiraciones, la necesidad de inclusión de las personas. La ropa no es solo la superficie. No podemos simplemente analizar la ropa como un aspecto superficial, porque no nos permitiría ver qué significa para otras personas. La ropa que consume una mujer que busca un ascenso social y mayor inclusión y la mirada aprobadora de los otros va a acompañar la constitución identitaria de la persona y va a formar parte de sus deseos. Miller analiza el uso de la ropa en varios contextos, en Trinidad, Londres, Madrid e India, para tratar de entender qué sentido le dan a la ropa a las personas en un momento particular y en cada contexto. Estudiar la ropa tiene que involucrar el mundo emocional e íntimo de los sentimientos, qué implicaciones tiene para la vida cotidiana. Como vemos en el caso de las mujeres del norte argentino, comprar ropa u otros objetos va a estar fuertemente vinculado al ascenso social, a la inclusión y a la reacción frente a la estigmatización vivida por ellas, sus madres y sus abuelas. Se compra lo que nunca se tuvo. No es que se renueva un mueble, quizás nunca hubo antes un mueble ahí. La gente de pocos recursos colgaba su ropa de una soga o ponía en unos estantes sencillos o en un arcón. Pero un leve ascenso económico permitió comprar lo que moderniza, lo que civiliza, si se quiere. Precisamente muebles, televisores, refrigeradores, lavarropas, vehículos para aire acondicionado. Y menciono el aire acondicionado, que acá en el norte de México es muy frecuente ver en todas partes, por razones obvias, pero no es así en Argentina, donde el aire acondicionado es muy caro, es muy costoso, aparte siempre hay problemas con la provisión de energía. De pronto tener un aire acondicionado es una expresión de enorme ascenso social, socioeconómico. El cambio en la ropa ha sido significativo, el uso de pantalones de mezclilla, los leggings, nosotros le decimos calzas en las mujeres, y para quienes profesan el culto evangélico, que son muchas, muchísimas, casi la mayoría, el tipo de ropa también es fundamental. Hay
por ejemplo, una ropa, estas faldas están especialmente diseñadas y traídas de Bolivia para mujeres evangélicas, porque son faldas largas que cubren la rodilla y entonces es el look, digamos, de las mujeres evangélicas. A la frontera ingresan todos los años miles de toneladas de ropa usada y de ropa nueva, de ropa usada de Estados Unidos, y también quiero hacer énfasis en que ustedes lo tienen a Estados Unidos tan cerca, pero nosotros por suerte tan lejos. Entonces, en Argentina tener la ropa americana no es tan frecuente como acá. Mucha gente nunca tuvo ropa americana. Estados Unidos queda muy lejos, es muy caro importar ropa de Estados Unidos. Todos nos hemos vestido con ropa argentina, porque antes se confeccionaba mucha ropa en el país. De pronto llegan y se compra por toneladas la ropa usada de Estados Unidos y se lleva a Bolivia a estas ferias de ropa usada, literalmente montañas de ropa usada en puestos. Entonces, al ingresar al ámbito laboral, las mujeres sienten que deben adquirir ropa, utilizar zapatos con tacones y del mismo estilo que sus compañeras de trabajo, tinturas para el cabello, esmalte de uñas, maquillaje. En la frontera la ropa no solo es accesible, pero además es ropa confeccionada tomando en cuenta el tipo de cuerpo de las mujeres de la zona. Entonces las mujeres de la zona son más bajas de estatura, son más gorditas y rellenitas que las mujeres del sur, y eso es lo que también encuentran en la ropa que se produce en Bolivia, ropa adecuada a sus cuerpos y no es la ropa que viene desde la capital. Son prendas como acá también de imitación de las grandes marcas, con brillos, con decoraciones. Lo mismo ocurre en el calzado. Los zapatos y botas son importantes símbolos de pertenencia a clase social. Las mujeres indígenas y trabajadoras, es muy importante acceder a zapatos, o nosotros llamamos zapatillas, creo que le dicen tenis acá, de mejor calidad y no simplemente los zapatos humildes que son chancletas, le decimos nosotros, de tela. Y asimismo quiero hablar del maquillaje. Bueno, en las comunidades nadie se maquilla en su casa. A diferencia quizás de acá, del norte de México, donde se ve mucho maquillaje. Bueno, las mujeres no se maquillan en su casa. Maquillarse es una práctica realmente nueva y ahora se empieza a ver fuertemente, ¿no? El uso del maquillaje un poco más sutil que quizás por acá, pero el uso de sombra, lápiz labial, delineador, son productos en general de origen chino, que se venden a muy bajo costo y que aparecen ahí en la frontera, también con el uso de lociones, colonias, perfumes, ¿no? Todo de distinta fabricación. Es decir, la ropa trae consigo diversos significados que tienen que ver con estas emociones y esas etiquetas socialmente establecidas. Inspiran al sujeto a elegir el posicionamiento en el conjunto de significados que se asocian a la cultura, los cuales varían desde la rebeldía hasta la exaltación individual. George Bataille se refiere a un consumo que denomina gasto improductivo. Es decir, el gasto que no tiene como finalidad la producción y la reproducción, que no tiene una utilidad aparente y que parece ser un privilegio de las clases altas, pero que, según Bataille, adquiere su significación en la medida en que no sea disociado del medio social en el que está inmerso. Allí intervienen lógicas sociales subyacentes, como la reafirmación identitaria, la búsqueda de prestigio, de reconocimiento, de soberanía frente al porvenir, de obligaciones sociales y moralidades. Es un gasto estigmatizado entre los sectores más pobres, pero que tiene una fuerte carga simbólica. Comprar enormes y potentes equipos de sonido, yo supongo que acá debe ser similar, para las fiestas familiares y comunitarias, tiene muchísimo valor para la gente. Es criticado por la clase media. ¡Qué barbaridad! Los pobres compran buenos celulares, los pobres compran enormes equipos de sonido. ¿Qué le significa a la gente comprar esos super equipos? Bueno, estos son prestados, alquilados, circulados entre vecinos y familia extensa. Son fundamentales para la iglesia evangélica y para las campañas evangélicas. Y a su vez se van a dar la organización de las fiestas de 15, que voy a también hablar brevemente de las fiestas de 15. Y entonces, ¿cómo se pagan estos bienes de consumo y qué rol cumplen las mujeres en esto? Quienes tienen trabajo asalariado permanente, como las docentes o enfermeras, pueden acceder a tarjetas de débito o crédito o bien comprar en cuotas, pero
En un país como el nuestro, donde ahora tenemos 44% de inflación, es un problema tener cuotas y es un problema tener una tarjeta de crédito. Entonces la gente suele tener distintas estrategias para poder pagar y comprar estos bienes. Estos bienes de consumo adquiridos del otro lado de la frontera permiten asistir a bailes, visitar regularmente el centro de la ciudad, realizar trámites y participar en fiestas evangélicas y fiestas de 15. Y quiero detenerme brevemente en las fiestas de 15 y los festejos de cumpleaños, porque hace 2 décadas atrás, y cuando yo empecé a trabajar, no se celebraban, básicamente no se celebraba, o si se celebraba, la gente ni se acordaba cuando era el cumpleaños. Esto se va a expandir, se va a retomar tomar esta práctica de la clase media, y va a venir un consumo y una estética y una forma de festejar la fiesta de 15, que yo sé que acá en México tiene una tradición importante y mucho más larga, no tanto en el sur, y va a nutrirse fuertemente de las prácticas bolivianas. Todos los artículos, todos los que se usan, incluida la ropa y la bebida, para la fiesta de 15 se compran del otro lado de la frontera. La gente se compra hasta las piñatas, las bebidas, las decoraciones, los vestidos, la torta acá, el pastel, el vestido que combina con el mantel, que acá tenemos otro vestido que luego combina con los globos. Todo es traído a lo largo de 1 año o 2 años de ahorro del otro lado de la frontera. Y de una estética que viene del otro lado de la frontera. El vestido es diseñado, elegido y medido en Bolivia. En Bolivia hay una presencia de modistas y de sastres que van a hacer esta ropa a medida. Es una estética, como decía, que no viene de la capital, viene de esta transfrontera y también de Brasil en gran parte. Sumado a esto, todo lo que es el cotillón, las decoraciones, el souvenir, la comida. Las fiestas de 15 y los casamientos pueden ser analizadas como casos de don y contradón en el sentido de Marcel Mauss. Generan expectativas de intercambio, reconfiguran lazos familiares y extrafamiliares, pero también son altamente performativas, permiten un ingreso a la modernidad, un despliegue de consumo que marca la capacidad de adquisición de manera pública. La fiesta no es para la familia, la fiesta trasciende el espacio doméstico y muestra la compleja trama de gastos y consumos, cómo se movilizan recursos económicos, vínculos familiares, desde el menú hasta trasladarse a 50 kilómetros, por la frontera queda más o menos 50, 60 kilómetros para adquirir estos bienes. Son expresiones de un ascenso social, de participar en redes de reciprocidad entre distintos grupos. La fiesta se invita a gente de otros barrios, de otras clases sociales, precisamente para ser vistos. Las fiestas son eventos hacia adentro y hacia afuera de la comunidad. En esta fiesta de 15 que me invitaron, esta es una fiesta de 15 en una iglesia evangélica, y acá está la mamá atrás. Yo básicamente le dije, les voy a sacar una foto, es la fiesta de 15. Y entonces la mamá se acerca a mí y me dice, yo no tengo la menor idea de lo que es esto. Así me dijo. Mis hijos hicieron todo esto, ellos pagaron todo, pero yo no sé lo que es la fiesta de 15. Y me mira con cara desesperada de... No se cambió de ropa y pasó toda la fiesta de 15 de la hija en la cocina cocinando, porque no entendía qué significaba este gasto desmedido para gente humilde que no tiene ese poder adquisitivo. Es decir, esta presencia de estas prácticas nuevas que sí, para los hermanos, son importantes. Hay otro ámbito que quiero hablar brevemente, que es la transformación de los hogares. Es decir, de qué manera los hogares van a ser transformados a partir de la presencia de muebles, por ejemplo, y otros enseres. Se va a abandonar el mortero a mano, que acá creo que se llama metate, el horno de barro de leña, a veces está para hacer pan, y la leña va a ser reemplazada por la garrafa de gas, también contrabandeada muchas veces de Bolivia, porque es más barata. La arquitectura, el amoblamiento de los hogares, va a reflejar no solo el poder adquisitivo, sino también las prácticas de sociabilidad y de relaciones de clase e interétnicas. Va a haber sillas, mesas, comedor, sala.
Yo he vivido mucho en esas casas y en las casas solamente se dormía y todo ocurría fuera en una cocina o en el patio, debajo de un árbol. De pronto aparece un sofá, un televisor, muebles que muestran nuevas formas de habitar y pensar las casas, nuevas prácticas sociales en las familias y nuevas formas de recibir a las visitas. Los muebles, como indica Wilk, son bienes colectivos, son bienes compartidos y usados por el grupo familiar. Estos son comprados por una persona o dos, pero son compartidos. Son bienes colectivos que tienen además una circulación global, como lo tienen las películas y el DVD que ingresan a las casas. Por ejemplo, estas son zonas donde a veces no hay buena señal, la gente tiene un DVD, acá es como en la antigüedad, ¿no? Un DVD, bueno, allá todavía no es una antigüedad. Y entonces quiero mencionar el caso de Lucía, una señora que vive en una comunidad rural en una casa precaria, y sus hijos le compraron un reproductor de DVD y para el Día de la Madre le regalaron la colección completa de la telenovela Pasión de Gavilanes, que miró durante 16 horas seguidas con sus hijas. No se movió y miró, fue al baño y comió, pero vio Pasión de Gavilanes. Y menciono esto por esta circulación global de ciertas cosas que implica mirar telenovelas mexicanas en este contexto, el acceso a eso en esta frontera donde se accede a estos distintos bienes. Entonces, toda esta resignificación de estas prácticas, estos usos, estas mejoras en la infraestructura de las casas. Por ejemplo, Raquel, que aparece acá en muchas fotos. Raquel, acá hay otra fiesta de 15, la hija del pastor evangélico, y a mí me hicieron subir ahí al altar y ser madrina en esta ocasión. Acá vemos las fotos de Facebook de algunas de estas chicas, la tintura de los pelos, el uso de maquillajes, son chicas que jamás se habían maquillado, ¿no? El tipo de ropa también muy nueva. Acá está Raquel, y Raquel usa mucho, ahí está, mucho maquillaje, mostrarse. Le hablé a Raquel y me dijo que ella es muy conversadora, le gusta hacerse amigas, ha establecido mucho vínculo con sus compañeras de trabajo que son criollas, sale a comer a un restaurante, algo que era nuevo, inusual totalmente para ella, y le pregunté si ella invitaba a sus compañeros a su casa, y me dijo que no, porque todavía no terminó de refaccionar su casa, no tiene un baño bien puesto. Ella no puede invitar a una compañera a una vivienda que no es como la que tiene su compañera. Entonces todavía ahí vemos estas diferencias de clase marcadas. Otro de los ámbitos en los cuales se produce un gradual cambio en la vida de las mujeres son las prácticas de ocio y el uso de las redes sociales. Los espacios de ocio suelen darse, en general, se daban en el ámbito familiar o con los vecinos. Ahora las mujeres salen afuera, van al centro de la ciudad, se juntan con estas amigas, van a cumpleaños, a encuentros, a festejos, de modo que el ascenso social de las mujeres se traduce en nuevas formas de vestir, maquillarse, peinarse, entretenerse, en suma, de consumir. Estas pueden ser analizadas como formas de colonización sobre sus cuerpos y la imposición de prácticas culturales y no las propias, que implican lo que Bataille denomina un gasto improductivo, pero también pueden ser leídas como las negociaciones y las estrategias a las cuales recurren las mujeres guaraníes para lograr ser aceptadas e incorporadas a un nuevo espacio laboral y profesional. La cercanía a la frontera permite el acceso a los bienes de consumo, permite comprar de manera distendida y adquirir prendas y objetos que forman parte del circuito global de mercancías. Además, comienzan a forjarse nuevas relaciones interétnicas con las docentes criollas, relaciones que ya no están marcadas por la hostilidad y el prejuicio y la distancia social. Como indica Miller en su estudio sobre el consumo como cultura material, los estudios críticos del consumo lo asociaban a una actividad negativa que de hecho es destructiva de la cultura material. Sí, lo es, pero también es otras cosas el consumo. Creo que el consumo es más complejo que decir que, bueno, somos todos rehenes de un sistema capitalista global. Si bien, como indica Canclini, hay identidades que se configuran en el consumo, la ciudadanía se construye en derechos reconocidos por los estados, pero también en las prácticas sociales que dan sentido de pertenencia y también que permiten un ingreso menos asimétrico a la sociedad.
Este autor sostiene que en el proceso de consumir también se elige y se construye un sentido social y actúan formas activas de participación que son rotuladas como consumo. De modo que el consumir también emergen nuevas maneras de constituirse en ciudadanos. Para concluir, conceptualizo esta zona transfronteriza como un espacio poroso que permite no solo el cruce cotidiano para el consumo, pero que además estos bienes y consumos permiten la expresión de nuevas formas de femineidad, de vestir, que a su vez facilitan la inserción laboral y matizan las relaciones interétnicas en un contexto de fricción. Es decir, que se produce una mayor inclusión, pero no dejan de haber marcadas diferencias de clase, etnia y subalternidad. Estos consumos transfronterizos facilitan a las mujeres las estrategias para insertarse, negociar, establecer su presencia en ámbitos de trabajo en los cuales son minoría. Y para terminar, quería mencionar que mientras estaba escribiendo este trabajo hace 3 semanas, me puse a mirar las noticias y veo que el gobierno dispuso una nueva normativa para estos bagalleros, para la gente que pasa mercadería, en el marco de un plan denominado Fronteras Seguras, a partir de una resolución reciente, 30 de abril 2019, entre un acuerdo llevado a cabo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Se va a imponer acá está esta es nuestra ministra de Seguridad, el gobernador de la provincia de Salta, van a poner un impuesto del 70% es una locura, a la gente que pasa mercadería. Además tienen que inscribirse en el sistema impositivo, no tener antecedentes penales, no tener infracciones, tener una cuenta bancaria, ser argentinos y residir en una ciudad del norte y no van a poder ingresar mercadería usada. Frente a estas nuevas normativas ya comenzaron a realizarse protestas. De hecho, cuando ellos dos, ministra, gobernador, fueron a la zona, los apedrearon sus vehículos y por supuesto ya hubieron un montón de manifestaciones, como es muy frecuente en nuestro país, bloqueando el puente. Es decir, los pasadores de mercadería bloquearon el puente internacional. Imagínense, desde acá bloquean, los mexicanos le bloquean el paso a los Estados Unidos. Entonces el gobierno lanzó un plan maestro de integración y desarrollo fronterizo que prevé la construcción de puentes, desarrollo de infraestructura y seguridad para las zonas fronterizas. Sin embargo, estos planes se dan en un contexto de crisis y recesión económica, devaluación de la moneda e incremento de nuestra deuda externa. Es decir, de ahí a que ocurran estas cosas, no sabemos. Como indica Renoldi, que las personas transpongan las fronteras, las burlen o las omitan en su vida cotidiana, no quiere decir que las disuelvan o que carezcan de sentido para ellas. A su vez, el hecho de que las fronteras geopolíticas sean construcciones sociales e históricas no significa que sean menos reales que un río. Las fronteras son el resultado de procesos históricos y políticos, tienen un emplazamiento geográfico, pero son espacios moldeados y transformados por las prácticas y construcciones de sentido que le otorgan las personas. Imagino que por un tiempo las personas seguirán atravesando las fronteras por pasos legales e ilegales, transportando mercadería, haciendo compras y consumiendo en la medida de lo posible aquellas mercaderías que otorgan sentidos a sus vidas. Las fronteras, a pesar de las restricciones, siempre invitan a ser cruzadas y significadas de múltiples maneras. Muchas gracias. En este momento abrimos un espacio para preguntas. Si quiere hacer uso de la palabra, le vamos a acercar un micrófono. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctora Silvia. Yo soy Ernesto, colega de Arely. Su presentación me generó a mí 2 comentarios que me gustaría compartirle. El primero tiene que ver con que este estudio que nos presenta acerca de la vestimenta, del maquillaje, de estos cambios generados a partir de esta situación transfronteriza, en México se ha abordado también. Yo he tenido la oportunidad de acercarme a los trabajos de los jóvenes investigadores, antropólogos,
que han hecho un trabajo muy parecido, pero enfocado en la moda, en el estudio de la moda. Y es bonito porque el estudio de moda se está poniendo de moda, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, una de las tesis más premiadas el año pasado es un estudio sobre la moda en comunidades indígenas de Michoacán. Entonces dice, bueno, claro, las mujeres indígenas, su vestimenta no es una vestimenta inamovible, monolítica, ¿no? Se transforma de acuerdo a ciertas circunstancias e interpretando de diferentes maneras la realidad. Entonces, ahí hay una serie de coincidencias, pero sí es muy bonito notar que también desde este lado se ha trabajado desde los estudios de la moda, sí, ¿no? Y está padre porque al principio uno pensaba, bueno, pues estudios de la moda, pues eso qué, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta, yo he aprendido mucho de estas estudiantes que proponen que el estudio de la moda es un estudio complejo que se asocia o que está íntimamente ligado a procesos económicos y culturales de cambio muy profundo y que sí ha significado para ellas una situación en la que al mismo tiempo es de resistencia, pero al mismo tiempo también es de adaptación. Entonces eso está padrísimo. Y por el otro lado, el otro comentario también que me sugiere su trabajo tiene que ver con esta situación un poco alrededor de la idea de que Naomi Klein, por ejemplo, que trabaja el consumo, menciona que, bueno, el consumo, por ejemplo, en estos tiempos ha venido a sustituir muchas relaciones, ¿no? Entre ellas las relaciones interétnicas. Entonces, dice Naomi Klein, bueno, pues el asunto es que hay grandes marcas que dominan los mercados y que a veces la gente no tiene los recursos suficientes para comprarse productos de esas marcas. Entonces, usan la imitación, ¿no? Pero eso produce al mismo tiempo una imitación de estas relaciones, ¿no? Mientras que la gente que tiene acceso a comprar ropa de marca y esto se ve muy feliz y en la publicidad y en el sentido común todo el mundo es feliz, la gente trata de imitarlo a partir de sus propias imitaciones de las marcas. Entonces también le agradezco mucho porque me hizo recordar esas cosas. El consumo es un espacio de estudio increíble y tremendamente complejo, ¿no? Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Y gracias por la referencia a lo de Michoacán. Me gustaría después ver yo con mucho gusto te comparto la tesis porque está increíble. Sí, no, porque generalmente el consumo hasta hace poco, ahora ya no, se estudió como una forma, desde una perspectiva marxista, no como una forma de dominación y bueno, todo lo que sabemos, y realmente eso ha ido cambiando y ver, bueno, qué hace la gente con el consumo, cómo la gente significa esas prácticas de consumo. Sí, incluso en este momento tenemos una tesis doctoral que está a punto de salir que tiene que ver con el consumo y el performance, por ejemplo, aquí en el museo. Entonces tenemos material que compartir. Gracias. No, y de pensar en esta frontera, porque como para mí es tan interesante acá al norte de México, pues está Estados Unidos, no es lo mismo que nuestra frontera es Bolivia, Paraguay, no es Estados Unidos. Entonces lo que viene de Estados Unidos es significado de otra manera. La gente que se compra la ropa usada de Estados Unidos, me compré algo de Estados Unidos, esto mira es americano, como si fuera una cosa así como novedosa, y ustedes se han criado siempre con lo que viene de Estados Unidos y con la frontera justo del otro lado. Es decir, históricamente, incluso no solamente acá en el norte, en el resto del país, la presencia de Estados Unidos es enorme y es resignificada de otra manera en el sur. Sí, desde luego. Pues ahí. Gracias. Hola, Silvia, otra vez. Pues gracias por presentarnos el trabajo. Me resulta muy interesante, sobre todo siguiendo como esta ruta del consumo. Justo la ciudad en la que estoy pensando como enmarcar el estudio del que hablábamos es una ciudad de mucho consumo, de una circulación de bienes, de dinero muy evidente, que además es un dinero ilegal, digamos, y que el consumo está muy ahí, está muy presente. Y esta idea que te decía de que parece que hay un consumo muy igual, todo el mundo usa lo mismo, la misma marca, y cuando no se puede acceder a ella se hace justo como decía Ernesto, como a partir de la imitación. Y pensando en el concepto de frontera y el uso como
diverso que se puede hacer del uso de las fronteras y de la porosidad de las fronteras, pensaba que justo lo que se hace en mi ciudad que es una ciudad que marca mucho la clase. Lo que se busca hacer a partir del consumo de estas imitaciones es borrar, ¿no? O sea, como en apariencia todos somos iguales, pero pensaba que justo siempre hay otros marcadores de la diferencia y de la clase. Entonces me gustaría preguntarte sobre, sí, lo mencionabas, ¿no? Ahí parece que hay un proceso como mucho más de inclusión y de acceso de estas mujeres a otros espacios y a otras formas de convivencia, pero me gustaría que nos contaras un poco como cuáles son esos otros marcadores de la diferencia, sí, o dónde se pone esa situación, ¿no? Buenísima la pregunta, porque en realidad quizás algún colega mío me diría no hay tanta inclusión, porque acá hay un factor racial, acá hay una racialización muy fuerte. El color de la piel en la Argentina es una marca muy importante, entonces son mujeres indígenas, su piel es distinta, sus rasgos son distintos, y además donde viven es una marca. A veces físicamente pueden parecerse mucho a una mujer criolla o mestiza, como ocurre acá también, ¿no? Las fronteras entre lo indígena y lo mestizo a veces se confunden, pero el lugar de pertenencia, decir yo soy de tal comunidad, es una marca de pertenencia étnica, y eso ahí es donde está la frontera también, son las fronteras al interior, ¿no? Entonces la pertenencia a un grupo indígena es muy marcado, por eso para ellas es novedoso ir al centro de la ciudad y entrar a un restaurante. Ahí había una frontera hasta hace 10 años atrás, no entraban a un restaurante. El restaurante es un espacio de los criollos, aunque tuvieran dinero. Es decir, en ese sentido es esa frontera. Entonces, esto se ha matizado con este proceso de profesionalización, con que ser compañeras de trabajo, pero todavía está eso, ¿no? Son indígenas o aborígenes, como le dicen también. Hay esa ¿no? Son las indias, y ahí hay todavía esa frontera. Entonces, bueno, esto ayuda un poco, pero falta mucho, ¿no? La gente lo distingue fuertemente, y el lugar de pertenencia. Entonces, hacérsela permanente, cambiarse el pelo, maquillarse y todo, no va a cambiar el origen, porque la gente sabe, no, vivís en tal lugar, sos de tal comunidad indígena. Y lo otro es con estas faldas que mostré, las faldas largas evangélicas, eso es una fuerte marca de indigeneidad. Solamente mujeres indígenas de 2 o 3 grupos indígenas usan esas faldas. Entonces eso marca. Entonces yo contaba el otro día en el taller, yo una vez fui con una falda así, porque era una falda de verano y hacía calor, y un indígena me dice, no, te quitas eso. No, acá no venís vestida de paisana, me dijo, como diciendo, nuestras mujeres se visten así, vos no te podés vestir de esa manera, ¿no? Esas son las marcas, esas fronteras. No sé si eso respondió, es decir. Bueno, Silvia, muchas gracias por la charla, que estuvo buenísima. Bueno, y te quería preguntar un poco, porque también me tocó ir a Tartagal. Bueno, 2 cosas. Una, el caso de las motos, ¿no? O sea, pensaba yo un poco que aquí el consumo de los vehículos es muy importante, sí, y marca también el estatus de clase, ¿no? Marca la masculinidad también, por ejemplo, y quería preguntarte qué pasa con la moto, por ejemplo, sobre todo con los guaraníes, por sí, ejemplo, ¿no? Sí. Y otra pregunta que yo sé que da para otra ponencia, pero así muy breve, que si pasa más o menos lo mismo con los hombres en relación al consumo y a la vestimenta, ¿no? O sea, o en el caso de los hombres, ¿cómo se ve en estos cambios que me imagino que también están presentes? Sí, bueno, una cosa también que noté acá, se lo comentaba Arely, es la presencia de vehículos, ¿no? Me llama muchísimo la atención que todo se maneja con vehículos, no es así en estas zonas, es muy caro el vehículo, entonces sí hay más presencia de motos, pero también las motos las manejan las mujeres. Quien tenga un salario o un subsidio del Estado, no sé cómo se llaman acá, los subsidios del Estado a los pobres,
bueno, hay subsidios que da el gobierno a la gente, y quienes tienen eso a veces acceden y se compran a cuotas una moto, y entonces sí, es una marca de ascenso social muy importante, pero que también tiene que ver con dónde viven y el poder trasladarse. Y sí veo que hay más mujeres ahora comprándose y accediendo, pero es muy distinto en la cantidad de vehículos. No se ve gente que tenga auto como acá, en la enorme cantidad que se ve. Tener una camioneta, por ejemplo, en el norte es tener un cierto poder adquisitivo, que no necesariamente es el caso acá, ¿no? Que la gente tiene vehículos. Y con respecto al uso sí, los hombres también, definitivamente, no me concentré en ellos, pero el hombre ha cambiado muchísimo su manera de vestir y su manera de vestir en el espacio público. Entonces los hombres no van a ir jamás al centro de la ciudad si no están con zapatos o tenis. No van a ir con una sandalia, no van a ir con un pantalón corto al centro. Porque eso es ropa de indio, eso es ropa de pobre, andar así. Entonces se van a cambiar de ropa, aunque sean 10 cuadras, cerquísima, porque queda re cerca en algunos casos, al centro se va arreglado, perfumado y cambiado. Es decir, por eso esa diferencia entre ese consumo hacia adentro y el consumo hacia afuera. Para el hombre exactamente igual, en la casa puede estar sin camisa y en pantalón corto. No, fuera al centro, al mundo de los blancos y de los criollos, a esas relaciones hay que cambiarse, perfumarse para el hombre, y aparte, bueno, daría para toda otra componencia el tema del olor y del jabón y de los perfumes, que son también una cosa relativamente nueva y que va a marcar etnicidad fuertemente. Porque como tradicionalmente las casas de los pobres y de los indígenas olía a humo y ahumado, porque se cocina con leña, y eso para el sector blanco se llama olor a indio. Entonces, el ya no cocinar con leña va a traer un cambio también, o gente que no quiere entrar a la cocina de leña porque su cuerpo va a oler a leña, y en el mundo de afuera va a estar estigmatizado. Entonces acá aparecen los desodorantes y los perfumes, y como una transformación impresionante de la sociabilidad. Eso ha sido también estudiado de una manera muy interesante para el caso de Sudáfrica, cuando se introduce el jabón en África, y las transformaciones que implican esto corporales. Pero sí, los hombres están atravesando los mismos procesos, definitivamente. Bueno, buenas noches. Pues muchas gracias por el curso y por la plática del día de hoy, doctora, de su trabajo. La pregunta que estoy pensando ahorita va relacionada a, después de que nos cuenta todo esto de cómo se cambian muchas prácticas a partir de estos consumos en la frontera, ¿no? Como las quinceañeras, luego que cambia un poco la cocina y se deja la de leña y se empieza a utilizar ya la estufa con la mina de gas. Me hace pensar, ¿hay grupos que se resistan a consumir estos bienes en ese espacio? ¿Qué grupos son, si los hay? ¿Y qué prácticas de resistencia a ese consumo tienen? Bueno, es buenísima esa pregunta. Sí, definitivamente. En general es generacional. La gente mayor. La gente mayor te va a decir que la comida no sabe de la misma manera cuando se cocina con gas. Seguramente lo habrán escuchado acá en México también, ¿no? La cocina a gas da otro sabor. Hay que cocinar con leña. Y hay una cocina a gas en la casa y la abuelita va a estar cocinando afuera o bajo un lugar con leña. A pesar de que la leña ahora es costosa, hay que traerla y demás, sí, hay una resistencia a ese tipo de cuestiones, o el celular, o que no van a usar determinadas cuestiones, pero los cambios entran en la vida de la gente de una manera casi imperceptible, ¿no? Las personas se dejan entrar. Yo estaba una vez sentada en la comunidad. Nosotros tomamos mate, que es una bebida, ¿no? Tomando mate con una señora y había un silencio. Le digo, ¿y qué pasa acá? ¿Dónde están los niños? Me dice, están adentro mirando televisión. Y fue un shock eso, ¿no? Porque los niños siempre estaban en el espacio de afuera jugando. Y eso fue hace muchos años, y ahora los niños siguen mirando televisión, pero también juegan al fútbol. Entonces ya, ¿cómo son los niños, no? Bueno, la televisión un rato, la computadora y el celular un rato, pero no hay nada más divertido que ir a jugar al fútbol afuera.
y estar poner un arco en el patio de la casa y jugar al fútbol. Es decir, cómo la gente resiste, cambia, vuelve, ¿no? y transforma sus prácticas al mismo tiempo. Y hay ese tiempo sagrado que en vez de mirar televisión, para los hombres también, tienen sus equipos de fútbol, es ir a jugar al fútbol. El sábado, no me toques el sábado, yo tengo que ir a jugar al fútbol. Es decir, que es una práctica social, tradicional. Entonces, se conjugan estas dos cosas, ¿no? La fuerte presencia de la televisión, los celulares, pero están los momentos sagrados, los momentos rituales, los momentos comunitarios, donde se abandona eso y se ingresa a ese otro mundo, ¿no? Al mundo de la fiesta, de la festividad y de lo colectivo. Entonces, creo que hay esas distintas resistencias y también varían por generación.